mi nombre es Miguel Alfredo Mina González, estoy en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. El video que estoy realizando es para la materia de tecnología de los materiales. El video es sobre complementar la unidad 3. Voy a hablar sobre los subtemas 3.1, que es sobre la estructura de las aleaciones, 3.2, diagramas de fase tipo 1, subtema de el 3.3, diagrama de fase de tipo de eutéctico, el 3.4, diagrama de fase de tipo de eutético, dos metales complemente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. El 3.5, fase intermedia de fusión congruente, y el 3.6, aleaciones comerciales de materiales no ferrosos. Bueno, en la estructura de las aleaciones, en general hay un metal base que es solvente, que aparte de su retículo cristalino y dentro de este con un cierto orden, se disponen los átomos del otro elemento soluto. En estos casos se habla de solución sólida. Un átomo pequeño se acomoda en los huecos formados entre los átomos metal base. Aquí tenemos una imagen de referencia de cuáles son el cúbico simple, el cúbito central de las caras, etc. Bueno, luego está el diagrama de fase tipo 1, dos metales complemente solubles en estado líquido y sólido. En termodinámica y ciencias de materiales se denomina diagrama de fase o de diagrama de estados de la materia, la representación entre diferentes estados de la materia en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Cuando en una de esas representaciones todas las fases convienen en estados de agresión diferentes, se suele denominar diagrama de cambio de estado. Los diagramas de equilibrio pueden tener diferentes concentraciones de materiales que forman una aleación a distinta temperatura. Dichas temperaturas van desde la temperatura por encima de la cual un material está en fase líquida hasta la temperatura ambiente y en que generalmente los materiales están en estado sólido. Ahí sale el diagrama de fase de tipo eutéctico, dos metales completamente insolubles en estado sólido. En este tipo de diagramas podemos observar un punto invariante E, donde para una temperatura y composición determinada se produce la reacción eutética, la solución y de un eutético y original que origina siempre un producto bifásico, mientras que la que es un componente puro origina una monofase. Diagrama de fase de tipo eutéctico, dos metales completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. En fase, porción de la aleación que presenta una microestructura homogénea desde un punto de vista química y estructural. Es una región de composición química, propiedades físicas y estructuras cristalinas uniformes. No confundir fase y grano. Un material de una sola fase puede contener muchos granos. También está el componente. Cada una de las sustancias químicas de las que está compuesta una fase, un compuesto puede ser un componente. Una aleación binaria tiene dos componentes, ternaria tiene tres. Sistema. Una serie de posibles aleaciones, compuestos o mezcladas resulten de los mismos componentes, el sistema hierro-carbono, el sistema agua y azúcar, etc. Solvente. Componente de mayor proporción de la solución. Soluto, componente de menor proporción. Fase intermedia
de fusión congruente. Cuando una fase cambia en otra isotérmicamente y sin ninguna modificación en composición química, se dice que es un cambio de fase congruente o una transformación congruente. Las fases intermedias se llaman así porque son únicas y se presentan entre las fases terminales en un diagrama de fase. Y el último es que es las aleaciones comerciales de materiales no ferrosos. Con tanto amplio rango de materiales en este grupo, muchas de las propiedades mecánicas que recomiendan el hierro pueden ser descubiertas en metales no ferrosos. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio o titanio podrían ser sustituidas por acero en muchos casos, si no fuera inaccesible por el costo de hacerlo. Las habilidades magnéticas del hierro podrían ser emuladas con el níquel, cobalto o elementos poco comunes de la Tierra en aleaciones con otros metales. El bronce y el latón. El bronce y el latón fueron los primeros metales fundidos por la humanidad en la edad de bronce. Y esas aleaciones de cobre todavía son moldeables en arena hoy. Ellos se funden a mucho menor temperatura de los materiales ferrosos y moldean detalles bien. Así que son con frecuencia usados en aplicaciones decorativas como estatuarios. Luego está el aluminio, que es un metal con mucha menor densidad que el hierro, haciéndolo un metal vital en aplicaciones que necesitan una fuerza sin peso, como en la industria aeroespacial. Es resistente a la corrosión porque el aluminio, como el acero inoxidable, reaccionan a la oxidación creando un caparazón de óxido de metal que lo protege. Y entre otras, también materiales que entran en los no ferrosos están en metales preciosos como plata, platino y oro. También cobre y sus aleaciones como bronce y latón, níquel, paladio y platino, titanio, estaño, el plomo y el zinc. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta luego.